Hoy en día nos está acompañando Víctor y Eduardo para darnos una charla sobre la Resolución General número 90/2021, que nos ayudará un poco a conocer y a poder desenvolvernos como profesional dentro de esa área o esa resolución que nos va a estar influyendo desde este año. Mi saludo a todos y que sea con éxito esta exposición. Muchísimas gracias, licenciado José Ramírez, por tus valiosas palabras. En esta ocasión se desarrollará la conferencia sobre la Resolución General número 90/21, a cargo de los siguientes capacitadores de la Subsecretaría de Estado de Tributación. El contador público Víctor Benítez, de Departamento de Procesos Funcionales, y el licenciado Eduardo Cáceres, jefe de Departamento de Formación y Difusión de la Cultura Tributaria. Cedemos el espacio a los conferencistas. Muy buenas noches, contador público Víctor Benítez, y muy buenas noches al licenciado Eduardo Cáceres. Les escuchamos. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de poder socializar la resolución 90. Es una resolución muy importante que la Subsecretaría de Estado de Tributación tuvo este año, la implementación de un registro bien esperado que viene a estandarizar todos los registros anteriores. Y bueno, no sé si Víctor te querés presentar antes de iniciar la presentación. Sí, buenas noches para todos. Soy Víctor Benítez, del Departamento de Procesos Funcionales. Y desde ya muchas gracias por la invitación y espero que les sirva de mucha ayuda el conocer, el interiorizarse más al respecto de la Resolución General 90, que está a punto de ya está implementándose de manera gradual. Bueno, como veníamos diciendo, el registro de comprobantes a través del sistema ordenatorio, como bien saben, se estableció a partir de la Resolución General número 90 de 2021. Esta resolución tiene un anexo, en el cual designa más de 13.000 contribuyentes como obligados para presentar este año el registro. Y determina también qué tipo de contribuyentes son los obligados a registrar a través del sistema ordenatorio de sus comprobantes. La resolución también menciona que a partir del año 2022 ya todos los contribuyentes, de quienes vamos a citar a continuación, están obligados a realizar este registro a través del comprobante nacional. Pero antes de mencionar quiénes son los obligados, tenemos que mencionar para qué se realiza este registro nacional, o sea, por qué la administración tributaria tomó esta determinación. Como bien dijimos al empezar, es el aspecto de estandarizar y unificar el registro de comprobantes, porque anteriormente teníamos software de instalación en un equipo informático como el software Aranduca para determinadas obligaciones, en el cual probablemente teníamos que cargar un comprobante para el IRP y luego también cargarlo para otro impuesto como el y el contribuyente tuviera esas obligaciones. También se recuerdan, el IRPC tenía la carga. El registro ya fue uno de los que se innovó y se incorporó al sistema Barangay. Se evita entonces la duplicación de la carga. En una sola vez que carguemos, ya vamos a determinar a cuáles son los impuestos que vamos a estar imputando. ¿Qué significa imputar? Bueno, es afectar. ¿Qué quiere decir? Que ese comprobante contiene ítems o productos que están afectados a mi impuesto y puedo citarlo a cuáles de mis impuestos. El contribuyente, como sabemos, que tiene más de una obligación. En el caso del beneficio que se haga a través del sistema ordenatorio, es que está disponible en 24 horas y se puede realizar desde cualquier lugar, desde un celular, desde un equipo tablet o una notebook. Entonces tenemos que podemos trasladarnos
fácilmente y no vamos a tener que estar llevando con nosotros el software como antes se tenía que hacer con el agrandado o el exhaustado. Exportar los registros y llevarlo a otra computadora o en todo caso llevar tu computadora contigo, no es necesario. Desde cualquier dispositivo con acceso a internet podemos realizar la carga. Lo que también permite es que lo podemos cargar de forma diaria, semanal, mensual y anualmente en el caso de IRP, de acuerdo a nuestra posibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo la posibilidad de cargar por día, lo puedo hacer a cualquier hora del día. Si me decido cargarlo los días viernes, puedo cargarlo los días viernes. Si me decido cargarlo mensualmente, también puedo hacerlo. Y hay varias formas de registro que vamos a estar viendo ahora. Como mencionamos, varias son las formas de registro. Puede hacerlo a través de una planilla o puede hacerlo individualmente a través del sistema. Ahora vamos a mencionar cuáles son los contribuyentes que están obligados a realizar el registro. Estos contribuyentes, los del IVA, los del IRP y del régimen simplificado para medianas empresas, simples, son los que están obligados a realizar el registro ya a partir del 2022. Pero el anexo de la resolución 90 ya obligaba a contribuyentes de estos impuestos para este año. Eran 13.000 de acuerdo a criterios de la Administración Tributaria. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Como ustedes verán, el IVA, independientemente de la renta al cual se encuentra tocado. El IRP, exclusivamente por la renta derivada de prestación de servicios personales. No así la renta de ganancia capital, que no está afectada acá en este registro. Y el IRE en su régimen simplificado para medianas empresas exclusivamente simples. Tampoco está afectado el IRE general. ¿Qué ocurre? Los contribuyentes del IRE general también van a registrar, pero solamente el IVA. Sabemos que los contribuyentes del impuesto a la renta empresarial poseen el IVA además de la renta. En este caso ellos van a estar afectados por el IVA para el registro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando registren su comprobante, solo lo harán por el IVA, no así por la renta, los contribuyentes del IRE régimen general. No obstante, el IRE régimen general tiene sus reglas contables, como sabemos, que deberán seguir cumpliendo con normalidad. Una consulta que surgió al momento de la emisión de la resolución general número 90, una consulta muy frecuente, era si podrían hacerlo ya en el 2021 los no designados. Sí pueden hacerlo. Ellos no poseerán la obligación en su cuenta corriente de presentar esto, pero una vez que lo realicen tienen que hacerlo con todas las formalidades, cumpliendo con todas las formalidades, ya que los mismos pueden ser sujetos a control en atención a que esto puede hacerse el cruce de datos con su declaración jurada. Y si una persona que no está obligada lo realiza a media forma de prueba, lo que van a ver, lo que se va a ver por las herramientas de fiscalización es que hay una inconsistencia. Eso llama atención y puede ser sujeto a una fiscalización. Sobre todo si lo deja a medio hacer, ¿verdad? Y bueno, el proceso, ¿cómo es que se registra el comprobante? Hay dos momentos bien separados, bien determinados. Como ven acá en la columna 1, en un principio se realiza el registro del comprobante. ¿Y qué implica esto? Registrarlo en forma manual, ya vamos a ver cómo, uno a uno, ¿verdad? Carga de comprobantes uno a uno. Cuando uno realiza esa carga, el sistema ya valida automáticamente timbrado, RUT y otros datos que el sistema posee en línea. Esto permite cargarlo en cualquier momento, como habíamos hablado anteriormente. Pero ¿por qué volvemos a mencionar? Porque hay otra opción, que es la opción importar, que solamente se puede cargar antes de confirmar la presentación, que es el paso 2. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. La segunda opción para el registro
es obtener comprobantes electrónicos y virtuales. Esto se realiza a los efectos de recuperar y no se necesita cargar en el sistema este comprobante electrónico. ¿Por qué? Porque ya está registrado electrónicamente en el sistema. Lo único que nosotros debemos hacer con esta opción de obtener comprobantes electrónicos y virtuales es identificar el comprobante que voy a imputar a mi impuesto. Si yo fui sujeto a una retención, lo mismo. Tengo que entrar en esta opción, obtener comprobantes electrónicos y virtuales. Como sabrán, los comprobantes de retención son electrónicos. Entonces lo que debo hacer es, con esta opción, es identificarlos e imputarlos nada más. Vamos a ver más adelante cómo se realiza. Y la opción importar que hablamos, que es a través de una planilla electrónica, que tiene un proceso de validación. La SEP tiene hasta 72 horas para validarlo. Y tiene 5.000 comprobantes por planilla. O sea, puede contener hasta 5.000 comprobantes por planilla. Y pueden enviar la cantidad de planillas que desean, pero antes de la confirmación. Porque ahora vemos el segundo paso, aquí en la columna 2, confirmación. Cuando una persona ya está, digamos, satisfecha con su registro, ya ha cargado todo su comprobante por cualquiera de estas opciones, entonces tiene un plazo para confirmar este registro, de acuerdo a la periodicidad de su obligación. Y en este caso hay dos tipos de obligaciones o dos tipos de contribuyentes que puedan tener: la obligación del registro mensual o la obligación 956 que vimos acá en el cuadro de registro anual. ¿Quiénes tienen el registro mensual? Tienen todos aquellos que tengan el IVA como obligación. Puede tener IVA solo, IVA con IRE simple o IVA con IRP, pero el que tiene IVA tiene que hacerlo mensual. Luego, aquel contribuyente del IRP que solo posea el IRP va a tener la obligación de registro anual en la 57. ¿Cuáles son los plazos? Para el registro mensual, hasta el día de vencimiento del mes siguiente del periodo fiscal a declarar. Pero conforme al calendario de vencimiento de declaración jurada informativa. Hasta el día del mes siguiente, supongamos tenemos ahora el registro mensual, lo realicé del periodo noviembre, voy a tener, según mi terminación de RUT, menos 0, el vencimiento va a ser conforme al calendario de vencimiento de declaración jurada informativa, no conforme al calendario perpetuo de declaraciones determinativas. Entonces sería un día más. Lo mismo ocurre con el registro anual, pero en este caso es hasta el segundo mes de cerrado del ejercicio fiscal, conforme al calendario de vencimiento de declaración jurada informativa, que sería febrero. Y de acuerdo a la terminación de RUT, de vuelta. Una vez que esta persona ya está, como dijimos, satisfecha con su registro, tiene que seleccionar la opción confirmar presentación. En ese momento, la SED va a empezar a procesar toda la información cargada, y ahí, cuando ya se apriete ese botón, ya no se puede presentar en formato planilla, solamente por importación, solamente ya se puede hacer a través del registro manual, uno a uno, si es que no cargó. Por eso es importante realizarlo en la medida de su tiempo, forma completa. ¿Qué sucede? Bueno, con el plazo de 72 horas, vamos a ver más adelante, vamos a explicar qué ocurre para que las personas que han cargado en el último momento, ¿verdad? No lo recomendamos, pero sucede. Cuando estamos en el menú principal del sistema y en la opción declaraciones informativas, está la opción gestión de comprobantes informativos. En él vamos a entrar para registrar los comprobantes, y acá están las opciones como aparecen, las 6 opciones como nos aparecen ya en el sistema. Ahora vamos a ver un poco el registro manual en otra parte. Verán también que tenemos opciones para corregir errores, que también vamos a ver un poco más adelante. Aquí es importante mencionar un poco que el tipo de registro
en ventas, compras, ingresos, egresos, se realiza de acuerdo al comprobante que tenemos a mano, que vamos a registrar. Acá se rompe un poco el paradigma de que IRP era ingresos y egresos, IVA era ventas, compras. ¿Por qué decimos esto? Hoy día ya no obedece a un impuesto a determinado libro, sino que es nuestro comprobante que determina en qué libro va a ir, en dónde vamos. ¿Cuál es la diferencia? En ventas se pueden cargar los comprobantes de venta que requieren ser timbrados, aquellos que tienen timbrado. Lo mismo en compras. Se encuentran para registrar las compras, comprobantes de venta que poseen timbrado. En este caso hay una excepción, el despacho de importación. Vamos a ver un poco más adelante. Y en ingresos, tanto en ingresos como en egresos, van todos los demás documentos que no requieren ser timbrados, pero que también son válidos para la declaración. Ejemplo, liquidación de salario, digamos, comprobante de ingresos varios, comprobante y demás, otro tipo de ingresos del personal. Este es un ejemplo un poco de lo que sería un contribuyente que posee la obligación 11, IVA general y 701 del IDE5, con una actividad de servicios profesionales y despensa. En este caso tiene algo. ¿Qué voy a cargar, por ejemplo, en las ventas? Documentos que requieren ser timbrados. Allí, por ejemplo, por el IDE general, por el IVA general, su actividad de servicios profesionales va a tener la factura por honorarios. En este caso, como su factura está timbrada por honorario, se cargará en el libro de ventas. Y la imputación lo va a hacer al IVA. En ese caso, ese comprobante. ¿Por qué? Porque es relacionado a su servicio profesional. En el caso de una factura por venta de un producto, de mi despensa, de esta persona, su despensa, perdón, también tiene timbrado. Y lo va a declarar también en el libro de ventas. Pero en este caso, ya va a estar imputándole al IVA y al IRE simple por su despensa. Vemos que, por ejemplo, en compras, la factura por compra de muebles de oficina para su servicio profesional, que tiene también timbrado, va a estar imputando al IVA por el servicio profesional, y una boleta de simple cuando compro de un contribuyente afectado por este impuesto, lo voy a imputar al IRE simple también por mi despensa. Es bien, hay que tener en cuenta muy bien que por cuál actividad estoy cargando el comprobante. Si tiene relación a mi actividad 1 o mi actividad 2 y cuál es la obligación de esa actividad. Ahora bien, vemos los documentos que no tienen timbrado. La misma persona, por su actividad de servicios profesionales y despensa, tiene un comprobante de ingreso no timbrado. Un ejemplo, un extracto de interés cobrado, encajado o incorporado en la contabilidad. Entonces, este extracto lo va a imputar al IRE por su despensa. En el caso de una liquidación de salario, por el salario pagado a su empleado también por el IRE. En este caso, su despensa. Verán que se da la particularidad que es si está o no timbrado lo que determina en qué libro va a ir. Y si corresponde a un ingreso o a un egreso. Lo mismo cuando está timbrado, si corresponde a una venta o a una compra. Tenemos un ejemplo de carga del libro de ventas, primeramente. El sistema nos despliega en tipo de comprobante, que es lo primero que vamos a tener que determinar. Nos despliega una serie de comprobantes que podemos cargar, que sí tienen timbrado. La boleta de transporte público, la boleta de venta, boleto de lotería, puedo hacer entradas a espectáculos públicos, factura, nota de crédito, nota de débito y ticket de montaña registrado. En este caso, como ejemplo, marcamos factura y en ese momento ya vamos a cargar los demás datos: fecha de emisión, el timbrado
y el número del comprobante. Es bueno saber que este número de comprobante tiene que coincidir con la cantidad de números de un comprobante timbrado. Después tenemos que determinar si la operación se realiza en moneda extranjera o no. Básicamente se tilda nada más, se selecciona, perdón, el botón para que se marque color verde. Eso va a indicar que sí. Y tan rojo va a indicar que no. La condición de la operación si es contado o crédito. También, una vez que seleccionamos contado, se va a marcar en verde, pero crédito se va a desmarcar y va a quedar en rojo. Y viceversa, si marcamos crédito va a estar en verde y si está contado va a quedar en rojo. Posteriormente tenemos que cargar los datos de la información del comprador y el servicio. En este caso tenemos que detallar la información del comprador, como pudiendo ser el RUT, cédula de identidad, pasaporte, cédula extranjera, su nombre diplomático de identificación tributaria. Acá es importante mencionar que identificación tributaria se utiliza para los extranjeros. Entonces, una vez terminado la carga del RUT con su número de identificación o la cédula de identidad del cliente, pasamos a detallar lo que es el importe de la operación. En este caso, el importe se va a cargar si es un monto dado al 10 o un monto dado al 5 o un monto no excedente. Cuando realizamos esta carga, el sistema ya nos va a describir el IVA total y el total del importe. Una vez que hayamos cargado tanto los montos 10 al 5 exento, vamos a poder imputar a la obligación asociada. Es lo que hablamos hace rato. Yo estoy cargando un comprobante que tengo a mano y tengo que decirle al sistema a cuáles de mis obligaciones está afectado ese comprobante. En este caso, este comprobante está afectado a ambas obligaciones, el IVA general y el IRE simple. Recuerden que el IRE general no registra el comprobante. Posteriormente, tenemos que marcar, guardar e ingresar próximo para seguir cargando los comprobantes. Ahora veremos un ejemplo de compra. Cuando tenemos la factura de las compras que realizamos, afectadas a nuestra actividad económica, vamos a identificar los ítems que se encuentran en el detalle de las compras. ¿Qué ocurre? Puede que en una factura haya ítems que no estén afectados a mi relación. Como en este ejemplo, vemos que la hoja tamaño oficio lo compré a efectos de mi IVA para servicios personales, a los efectos de mi servicio, entonces lo voy a indicar como imputado. Como vemos, el tomate que lo compré para consumo particular no está afectado a ninguna actividad económica y tiene relación a la actividad de lavado. Entonces se selecciona la casilla no imputada. ¿Qué significa eso? Yo estoy informando que dentro de la factura tengo ítems que no están afectados a ninguno. Y por último, unas galletitas que compré a los efectos de vender mi despensa, lo imputo al IRE simple. Y vemos lo que vamos a hacer el ejemplo que estábamos viendo hace rato de la factura. Vamos a cargar la factura. En este caso vemos que lo que cargamos son lo que está tildado en amarillo de este comprobante, que era la factura hace rato que vimos. Y lo que hacemos es cargar la factura, la fecha de emisión, está acá tildado en amarillo, por último. También el timbrado que está arriba. Y el número de factura que vemos aquí también tildado en amarillo. Esto lo cargamos en las casillas correspondientes del sistema. Posteriormente mencionamos si está en moneda extranjera o no y si es contado o crédito, en este caso factura contado. Marcamos la opción contado. Ahora vemos que cargamos los datos del IVA afectado, ¿no? El monto grabado al 10%, que en este caso sería
Vemos acá, perdón, primero el número de identificación, el root de- del emisor. Luego, las liquidaciones al 5 y al 10% que acá lo vemos directamente detallado. Y vemos que 9.450 sería al 5% por compras al 5 y 99.000 por compras al 10%. Y allí es donde imputamos al IVA, porque hablamos que habíamos comprado para servicio personal, al IRE, también porque estamos comprando para la venta de nuestra despensa, y la opción no imputa porque también había por ahí un tomate que no está afectado por la banca. Ahora vemos la opción ingresos. En la opción ingresos, como hablamos hace rato, se cargan comprobantes no timbrados. Ejemplo, comprobante de ingresos por ventas a crédito, liquidación de salario y otros comprobantes de ingresos. En este ejemplo, seleccionamos otro comprobante de ingresos, cargamos la fecha de emisión y especificar el tipo de comprobante porque hablamos de otro. Entonces, si por ahí tenemos un comprobante no detallado en la lista, en el listado, podemos especificarlo también. Si por allí el comprobante posee un número, también podemos ingresar. Luego, la información del empleador, el pagador de bien o de servicio, y ahí cargamos según tenga RUT, cédula de pasaporte, cédula civil, cédula extranjero, sin nombre diplomático o tenga RUT de otro país. Bueno, ahí también cargamos número de identificación como habíamos hablado anteriormente. Y detallamos el nombre, ¿verdad? En el caso de que sea RUT, ya estaría estirando el sistema por defecto y la cédula también. Después pasamos al importe de la operación. Este comprobante no timbrado no detalla un monto, ¿verdad?, de ingreso de la persona que está registrando. En este caso sería el total, en este caso en ejemplo 2,5 millones, pero también tiene que pueda haber ítems dentro de ese comprobante que haya percibido la persona que no estén grabados al impuesto al que está obligado la persona. Entonces eso también se puede detallar. Y luego este ingreso se puede imputar a la obligación asociada de contribuyente. En este caso es el IRE el que está imputando, entonces el IVA no IVA. En el caso de que esta operación afecte al IVA solamente, se elige el IVA. Y si afecta a ambas, se marca ambas. Posteriormente le hacemos clic en guardar e ingresar próximo. Y ahora pasamos al ejemplo de egresos. Los egresos pueden ser comprobantes de egresos por compras a crédito, como recibo, comprobante del exterior legalizado, comprobante de ingresos de entidades públicas o servicios públicos, extracto de cuenta por billetaje electrónico, pueden hacerlo a través de la app de billetaje electrónico, descargar ahí el detalle y eso pueden declarar. El extracto de cuenta de IPS, extracto de cuentas de tarjeta de crédito o de débito, la liquidación de salario, otros comprobantes de ingresos, transferencias o giros bancarios o boleta de depósito. En este caso, elegimos liquidación de salario, ponemos el periodo de liquidación y el número de comprobante. Tenemos que identificar también el empleador con RUT, identificación tributaria, cédula de identidad, pasaporte o cédula del extranjero. De vuelta, una vez identificado al empleador, ponemos nuevamente el monto del egreso. En este caso, no hay exento, ¿verdad? Un egreso no necesariamente va a tener el exento, no se declararía. La imputación a la obligación asociada de vuelta le va a desplegar las obligaciones que tenga la persona, pero también puede que en porciones de esa operación pueden ser no imputables. Puede darse el caso que tenga que marcar también la opción.
Ahora vemos un poco lo que es obtener la opción de obtener comprobantes electrónicos virtuales. Esta opción es muy importante para lo que se viene en el futuro, lo que va a ser la facturación electrónica. Porque la Subsecretaría de Estado de Tributación ya emitió más de 10 millones de comprobantes desde que se inició ese periodo, el periodo de facturación electrónica con empresas que ya se están adhiriendo al sistema. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a masificar la factura electrónica en los próximos años. Entonces, probablemente tengamos que cargar menos comprobantes en papel y tengamos que usar esta opción más a menudo para identificar los comprobantes que me han emitido. Inclusive, yo como contribuyente del IVA también puedo estar emitiendo factura virtual, como contribuyente del IRPT, la factura virtual a través de Marangatú. Si yo emito, también tengo que identificarlo a través de esta opción. Este es el menú una vez ingresado a la opción de obtener comprobante de compra electrónico virtual. Verán que tiene un parecido al anterior en cuanto a los libros, para compras obtener, venta obtener, compras imputadas y venta imputada. Acá tenemos la opción compra y venta porque recordarán que los comprobantes se determinan en qué libros se registrarán si tienen o no timbrado. Bueno, los comprobantes electrónicos virtuales tienen timbrado, autorizado por la SEC. Entonces, indefectiblemente serán compras o ventas. Entonces, cuando seleccionamos una de los libros que están disponibles aquí, le damos la opción obtener y veremos todos los comprobantes que están siendo, que fueron emitidos a nuestro nombre, a nuestro grupo. Y lo que tenemos que hacer es tildar las casillas, pero podemos también ver en detalle según la opción que está al lado de la casilla tildada. Una vez que veamos y estamos seguros, podemos imputar esos comprobantes. Cuando seleccionamos los comprobantes, sean estos notas de prefactura o comprobantes de retención, le damos imputar comprobantes y automáticamente ya tenemos la opción de a qué impuestos vamos a imputar o son afectados a ese comprobante. Como verán, aquí no se carga ningún dato de quién fue el que emitió y demás, porque eso ya automáticamente por ser factura electrónica ya lo tienen, ni a quién fue emitido. Entonces, una vez que seleccionemos a qué impuestos están afectados ese comprobante, en especial que yo haber seleccionado, o varios, le doy procesar compra. El sistema emite una llamada en donde nos dice a qué obligación le vamos a imputar y nos consulta si estamos seguros para procesar. Estamos seguros, le damos a procesar. Y luego tenemos de vuelta el libro de ventas que opera de la misma forma. Podemos consultar el detalle si no estamos seguros y luego imputar a la obligación. Si ese comprobante electrónico tiene ítems que no están afectados también y otros que sí están afectados, recordemos que tenemos que marcar la opción no imputar. En este caso le damos procesar ventas. Y ahora vamos a pasar a una de las opciones más utilizadas, más requeridas por los contadores, que es la opción importar, que nos da la opción de importar a través de planilla electrónica conforme a las especificaciones técnicas que están publicadas en la página web y que nos va a explicar nuestro compañero Víctor Benítez, que está del otro lado. Víctor, ya te cedo entonces para que puedas compartir tu presentación. Muy amable, muchas gracias, Eduardo. Ahora voy a estar compartiendo. Si me confirman que están viendo, por favor. Sí, señor, estamos viendo. Ya. Bueno, a partir de este momento les estaré hablando sobre la opción importar, el cual a su vez se encuentra dentro del módulo de declaraciones informativas, gestión de comprobantes. Al ingresar en esa opción dentro del sistema Marangatú encontramos desplegados las opciones para la gestión, entre las cuales está importar. Básicamente el proceso de importación se desarrolla en 5 etapas. La primera etapa es el llenado de la hoja de cálculo, el cual acompaña a la resolución y fue publicada por la SED
Luego, el segundo paso es darle un nombre a ese archivo de acuerdo a las especificaciones técnicas proporcionadas por la SED, el cual debe ser de la siguiente manera: el RUC, el número del RUC, seguido por un guión bajo, las siglas REC, guión bajo, y de acuerdo al periodo del impuesto. Es decir, si es un ejercicio, vamos a poner el año, o bien si es el impuesto es el IVA que tiene una periodicidad mensual, debemos de consignar el mes y el año. Seguidamente un guión bajo y consignar un número de 5 dígitos, los cuales hacen diferenciar el archivo que estamos levantando. Es un código alfanumérico que es puesto por el contribuyente. Luego, la tercera etapa es convertir ese archivo en uno de los formatos establecidos en las especificaciones técnicas, el cual puede ser en formato CSV o TXT, y posteriormente comprimir ese archivo. Una vez guardado ese archivo, vamos a la opción de importar y seleccionamos ese archivo para levantar en el sistema Marangatú. Ese es el proceso de la importación. Bueno, el llenado de la planilla electrónica. Como bien lo dijimos, la SED proporcionó una planilla electrónica de modo a estandarizar la carga de la misma para los comprobantes, y se tienen en cuenta en la factura la fecha de emisión, la identificación del cliente o del vendedor, así como el nombre o la razón social. A su vez, se debe detallar el timbrado, el RUC y el número de la factura, como también la condición de la venta, si la factura es, en este caso, es al contado o a crédito. Otro detalle que también se lleva a la planilla electrónica son los valores de la venta, es decir, el valor exento, el valor al 5 y el valor al 10%. El llenado de la planilla se realiza de la siguiente manera. Con los datos ya expuestos previamente en esta imagen, lo llevamos a esta planilla. En esta planilla también se levanta, se estandariza ciertos campos de modo a que no haya una diferencia en la consignación del nombre. Como por ejemplo, en el código de registro se pone el código 1 que hace referencia a ventas, de modo a que cada quien o cada contribuyente quien esté registrando no registre de una manera diferente, para poder agilizar el procesamiento de la lectura del archivo en el sistema. Entonces, esta estandarización están en códigos, y estos códigos vamos a encontrar en las especificaciones técnicas, el cual está publicado en la página web de la SED. Entonces, codificamos el código del registro, el tipo de identificación, el cual vemos que el 11 significa RUC. Ahí vamos a ir consignando de acuerdo al tipo de identificación que tenemos. Como por ejemplo, si una persona no tiene RUC, se pone el número de cédula, o si estamos vendiendo o comprando de un extranjero, vamos poniendo pasaporte. También consignamos el número de identificación, la razón social y el código del comprobante. El código del comprobante también está en las especificaciones técnicas y se lo consigna de acuerdo al comprobante que no estamos obteniendo. Luego ponemos la fecha de emisión, el número de timbrado, como también el número del comprobante. También vamos llenando, como lo mencionamos recientemente, el monto grabado al 10%, el monto grabado al 5%, el monto no grabado o exento, como también el monto total del comprobante. El condición de la venta, si la operación se realizó en moneda extranjera o no, y la imputación de ese comprobante. Como Eduardo lo mencionó, tenemos dentro de la factura, se debe de analizar a cuál vamos a
qué impuesto estamos imputando de modo a poder consignar en la planilla. Entonces, una vez llenada la planilla, como lo estamos observando, esta planilla puede ser que tengamos o consignemos en él los totales o estemos usando columnas adicionales. Esto en ese momento, al momento de elaborar la planilla, debemos de eliminar y mantener el formato o las columnas que dice que están en las especificaciones técnicas, ¿verdad? Mantener esas columnas de modo a poder que el archivo se procese de manera correcta. Nunca debemos olvidar eso. Acá, por ejemplo, tenemos unos totales, como también se le fue agregando una columna adicional, ¿verdad? Luego tenemos que hacer el borrado de los totales y también de los encabezados. Tenemos que quitarle el encabezado del código de registro, la imagen de la SEP y dejar la planilla con los datos puramente de los comprobantes. Una vez realizado eso, procedemos a convertir el archivo. Aquí es bueno recalcar que son dos archivos, dos formatos a los cuales se puede convertir el archivo. El primero es el CSV delimitado por comas o el TXT delimitado por tabulaciones. Estos son los dos formatos que permite, o sea, lee el sistema Marangatu para poder procesar el archivo. Los campos correspondientes a montos pueden ser registrados con o sin separador de miles y el separador de miles permitido es el punto, es decir, no debe estar entre comas los importes o los valores, sino más bien en puntos. Luego se tiene que tener en cuenta los tipos de registro que se deben cargar, como también no olvidar que los comprobantes timbrados deben contener 13 dígitos en la casilla del número de comprobante. Es decir, lo que corresponde a los 3 primeros puntos, que es el establecimiento, los 3 siguientes, que es el punto de expedición, y la numeración de la factura. Esos son los 13 códigos que debe contar, 13 dígitos que debe contar el número de comprobante cuando es un comprobante timbrado, los cuales también ya nos aclaró previamente Eduardo. ¿Cuáles son los comprobantes que se deben timbrar, deben de tener timbrado y cuáles no? Bueno, una vez cargada la planilla electrónica, el archivo deberá ser guardado con el nombre que ya lo estuvimos mencionando. Acá en la presentación tenemos la nomenclatura y un ejemplo de codificación del archivo, el cual es el RUC, después la palabra REC de registro, el periodo, que es dependiendo de la obligación, como aquí tenemos mensual, tenemos en el primer punto el periodo de enero 2021, seguidamente del código alfanumérico que el contribuyente le asigna al archivo. Aquí tenemos el detalle de lo que significa cada apartado. Bueno, una vez llenado el archivo, identificado como renombrar ese archivo para proceder a levantar al sistema Marangatu, hacemos la conversión del archivo, para lo cual dentro de nuestro Excel entramos en guardar como y procedemos a elegir el formato. Ponemos el nombre del archivo, seleccionamos el formato o el CSV o el TXT. Una vez realizada la conversión del archivo, procedemos a comprimir.
Aquí tenemos el ejemplo en donde podemos dar clic derecho, enviar y comprimimos la carpeta. Luego nos dirigimos a la opción importar dentro del sistema Marangatú, el cual, como lo mencionamos, está en el módulo de declaraciones informativas, gestión de comprobantes. Al ingresar en la opción importar, el sistema Marangatú va a presentar la pantalla al usuario, quien estará cargando o levantando el archivo. Va a disponibilizarle el enlace subir archivo, al cual deberá ingresar a modo de poder buscar, previamente establecido en alguna carpeta, el archivo, en donde selecciona, le da a abrir y automáticamente el archivo es seleccionado. Para hacer la culminación de levantar el archivo, se debe presionar el botón enviar archivo. Una vez enviado, ahí el sistema Marangatú recibe el archivo y además disponibiliza dos enlaces, dos consultas como herramientas, que podrán ser la consulta de archivos importados y la consulta de comprobantes registrados. A su vez también debajo también podemos visualizar los últimos archivos importados, porque no debemos olvidar que por cada archivo se deben registrar hasta 5.000 comprobantes. Es decir, si yo tengo más de 5.000 comprobantes en el mes, debo hacerlo en varios archivos a importar, o sea, en varias etapas. Estas herramientas que nos disponibiliza el sistema Marangatú como consulta son para que el contribuyente, ingresando, por ejemplo, en consulta de archivos importados, pueda visualizar los errores que se tuvo durante el procesamiento del archivo. Como también cuáles comprobantes ya fueron registrados o estaban consistentes al momento de la validación de la carga, porque no debemos olvidar que una vez levantado el archivo, la SET tendrá hasta 72 horas en analizar dichos archivos. Hoy en día el procesamiento es de manera casi instantánea, pero se tiene un plazo máximo, el cual es de 72 horas. Por el estado nosotros podemos visualizar, como también si tiene errores, en la columna de errores, cuáles comprobantes tuvieron inconvenientes. Ingresando en el link ver detalles de errores, vamos a estar visualizando el motivo del rechazo del comprobante, ¿verdad? Ingresando en ver comprobantes, vamos a visualizar el registro detallado del mismo ya dentro del sistema Marangatú. Como ya lo mencionamos, algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta para la importación es que la SET tendrá un plazo de hasta 72 horas para validar la información recibida del contribuyente, así como en cuanto a la estructura, los datos del RUC y la información del timbrado de los documentos. Si alguno de los registros presenta algún error, podemos visualizar en la consulta, pero a su vez la SET estará comunicando en el buzón Marandú cuáles son los errores que fueron detectados durante el procesamiento del archivo, para que el contribuyente vuelva a enviar la información. Aquí cabe mencionar que de un archivo, si yo tengo un rechazo de ciertos comprobantes, ya será por esos comprobantes que yo voy a estar levantando. Ya no voy a levantar eso que la SET a mí me comunica que está correcto.
¿verdad? Sola y únicamente aquellos archivos, o sea, aquellos comprobantes que tienen que tuvieron inconvenientes son los que yo debo remitir o levantar nuevamente. Y como lo mencionó también Eduardo, hay otra opción que es el de obtener comprobantes electrónicos o virtuales. Es por eso que esos comprobantes no se registran en esta planilla de importación. Esos archivos son obtenidos desde otra opción dentro del sistema que ya lo habíamos visto previamente. Entonces, siempre debo recordar que el plazo de procesamiento es hasta 72 horas, no debo incluir comprobantes electrónicos o virtuales en mi planilla y que la SED me informará de cuáles son los comprobantes que yo debo de volver a levantar debido a un error que se tuvo en el mismo. Esa es la operativa y esa es la culminación de la importación. Ahora vamos a proceder a hablar un poco de la consulta de comprobantes registrados, el cual está a su vez en el módulo de declaraciones informativas, consulta de registro, consulta de comprobantes registrados. Allí yo voy a estar observando dentro del sistema Marangatú el comprobante que fue ingresado de manera exitosa, ya sea por la carga manual o por la importación de un archivo. El sistema va a disponibilizar ciertos filtros como es el tipo de comprobante, cómo fue el tipo de registro, el número de comprobante, el estado del timbrado, así como la fecha de emisión del comprobante o la fecha de registro del comprobante. Aquí en este ejemplo nosotros estamos utilizando la fecha de emisión como también conjugando con el tipo de registro y el tipo de comprobante. Ahí, luego de presionar el botón búsqueda que tenemos en la margen derecha mirando la pantalla, y el sistema recupera el registro ya realizado, así como el origen del comprobante, que puede ser manual o importación. Aquí tenemos que tener en cuenta cuánto sigue. La incorporación de nuevos registros, ¿verdad? La edición de los comprobantes ya registrados o la anulación del comprobante ya registrado. Son situaciones que pueden ocurrir y dichas situaciones pueden ocurrir con posterioridad a la presentación o confirmación a través del talón de presentación de lo informado o previa a esa generación de presentación. Porque no debemos olvidar que nosotros, una vez cargada, registrada la información, validada y que el comprobante esté registrado, debemos de ingresar y confirmar ese registro, ¿verdad? No termina con el registro nada más, sino hay una siguiente etapa que es la confirmación, que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí se debe de tener muy en cuenta que el registro de un nuevo comprobante sola y únicamente se podrá realizar a través de la carga manual. No se podrá importar un nuevo comprobante. Si ya se realizó la presentación, es decir, la confirmación del registro. En caso de que se detecten errores en el registro de comprobantes antes o después de la confirmación, se tiene la opción de editar o de anular, dependiendo de la situación que se presente con el comprobante. Si la incorporación, edición o anulación
de algún registro se realiza con posterioridad a la confirmación de la presentación, el contribuyente debe actualizar esa confirmación que realizó previamente. Entonces, para editar un registro, nos dirigimos a la siguiente opción, que es la de editar, el cual también está junto con las demás opciones ya habladas previamente. Tenemos editar y el sistema ahí va a mostrar al usuario, es decir, disponibilizar los filtros para poder recuperar el comprobante a ser editado. Podemos utilizar el filtro por tipo de registro, por tipo de comprobante o teniendo en cuenta la fecha de emisión del comprobante. Para este caso nosotros vamos a utilizar el tipo de registro ventas conjugando con el tipo de comprobante factura para realizar nuestra edición. Y para visualizar el comprobante registrado debemos darle búsqueda. Una vez que le damos búsqueda, el sistema Marangatú retorna el comprobante ya registrado. Y para editar le damos ingresamos en la opción elegir. Nuevamente el sistema Marangatú habilitará una nueva pantalla y dispondrá al usuario los siguientes apartados, que son los datos del comprobante, la información del comprador y la información de la operación. Cabe mencionar que los datos del comprobante y la información del comprador, no son informaciones editables. La información editable es si la operación se realizó en moneda extranjera, la condición de la operación y la de los importes del comprobante. Si de repente tuve alguna equivocación, puse un valor o un importe diferente, procedo a editar el documento. Y también a su vez me habilita la opción de cambiar la imputación que yo realicé. Es decir, si imputé o asocié el comprobante al impuesto IVA general y posteriormente me doy cuenta de que no debía haber imputado a dicho impuesto, puedo editar esa información y poner como no imputa. También podemos editar el tipo de registro compras, para lo cual utilizamos en el filtro tipo de registro compras y seleccionamos el tipo de comprobante. Misma situación se da en donde la información del vendedor y los datos del contribuyente no podrán ser editados y sí podrán ser editados los valores de la factura, así como la imputación del comprobante o la asociación del comprobante al impuesto. También podemos editar el tipo de registro ingresos y en este tipo de registro vamos a editar también, o se pueden editar también los valores del comprobante, como también la asociación, es decir, la imputación del comprobante a algunos de los impuestos con que cuenta el contribuyente. También podemos proceder a editar el tipo de registro egresos. Es decir, yo puedo editar información de mis compras, de mis ventas, de mis ingresos y de mis egresos. De mis egresos, las dos con apartados o dos campos que pueden editarse son la de los valores y la imputación, es decir, la asociación del comprobante con la obligación. Para lo cual el sistema Marangatú me disponibiliza el valor con el cual registré, que podemos visualizar como
donde dice, y habilita el campo de debe decir, es decir, el comprobante, el campo al cual estaré actualizando con el nuevo valor. Una vez realizada la edición, yo debo de guardar y confirmar, es decir, guardar y confirmar con el botón guardar edición el cambio que hice en mi comprobante ya registrado. Cabe mencionar que en esta opción sí yo voy a poder editar también lo que es el comprobante electrónico o virtual, para lo cual debo de utilizar los filtros y seleccionar el registro, que también voy a realizarlo ingresando en el botón elegir. Aquí en este momento la edición de los comprobantes electrónicos y virtuales difiere de la edición que nosotros previamente estuvimos viendo, porque el origen del comprobante electrónico virtual es en otro sistema. Por ejemplo, el comprobante electrónico es desde el sistema CIFEM, Sistema de Facturación Electrónica. Entonces, eso ya viene con los valores. Y la generación del comprobante virtual ya viene con los valores. Es decir, lo que yo voy a poder editar para dichos comprobantes será la asociación o es decir, la imputación al impuesto. Si yo quiero modificar los valores, debo de proceder a anular el comprobante virtual o electrónico y volver a transmitir uno para que pueda actualizarse los valores. Y volver a realizar la operativa de obtener a través de dicha opción y la selección e imputación de dicho comprobante. ¿Sí? Eso nada más si el valor estaba erróneo. Si solamente voy a estar editando la imputación, sí puedo proceder con la opción editar a modificar dicha información. Bueno, la siguiente opción es la opción de anular, es decir, aquel comprobante ya registrado voy a estar teniendo que anular por algún evento posterior que haya ocurrido con el comprobante. También el sistema Marangatú me habilita una nueva pantalla y me hace contar con filtros de búsqueda, de modo a poder optimizar de manera rápida, para utilizar de manera rápida y pueda encontrar de manera eficiente el comprobante que voy a estar anulando posteriormente. Se pueden anular comprobantes de ventas, compras, de ingreso o egreso. Una vez seleccionado e ingresado en la opción, el sistema me va a disponibilizar en una nueva pantalla los datos del comprobante, los datos del comprador y los datos de la operación. Y al pie me habilitará un campo de motivo de anulación, el cual es un campo de texto libre, en el cual tendré que consignar o justificar el motivo de la anulación del comprobante. Una vez consignado el texto en dicho campo, procedo a presionar el botón anular comprobante. Algunas consideraciones en cuanto al almacenamiento y la confirmación del registro. La información queda almacenada temporalmente en el sistema Marangatú hasta tanto el contribuyente confirme los registros cargados. Es la etapa con la cual se culmina la gestión de los comprobantes electrónicos. La confirmación de los registros generará dos talones, el talón de presentación y el talón resumen de operaciones, en el cual estará el detalle de todo lo que los comprobantes ya registrados. Con la generación de ese primer talón ya se estará cumpliendo
con el deber formal de presentar la información, ¿verdad? Cuando en el periodo fiscal el contribuyente no haya realizado operaciones de ventas y compras, igualmente deberá ingresar al sistema Marangatú y confirmar la presentación. Aquí cabe mencionar y se debe tener muy en cuenta que no es necesario que el contribuyente esté levantando un archivo vacío, sino que directamente ya se dirige a la opción de confirmar la presentación, que es esta. Es la opción que está al final de entre todas las opciones de gestión de comprobantes y se ingresa en confirmar presentación. Ahí el sistema nuevamente habilita una pantalla y nos disponibiliza cuáles son las declaraciones pendientes de presentación y cuáles son las declaraciones pendientes de actualización. Estos dos momentos se diferencian por los dos siguientes motivos. Las pendientes de presentación son aquellos archivos ya realizados o registrados, ya sea indistintamente de manera manual o a través de la importación. Entonces, esos son archivos ya registrados que debo proceder a presentar. Y está la de declaraciones pendientes de actualización, que son aquellos archivos que yo estuve modificando, ¿verdad? A través de la edición o anulación. Entonces yo debo proceder a actualizar otra vez esa presentación que ya realicé para poder actualizar los archivos o los registros que estuve realizando. También tenemos las herramientas que nos sirven para consultar las declaraciones informativas, como también la consulta de los comprobantes registrados. Una vez realizado una u otra acción, que puede ser la confirmación o la actualización, el sistema me emite el mensaje de la declaración ha sido presentada satisfactoriamente. Y en este momento ya se culmina la etapa de confirmación de los registros ya realizados. Aquí tenemos dos formularios que son el talón resumen de presentación, ya con la diferencia. En este caso tenemos acá el talón resumen de operaciones. Si estamos enfrente de la pantalla, en el margen izquierdo, vemos que dice que es la presentación original. Y una vez actualizado, tenemos del lado derecho el talón resumen de operaciones actualizado, ¿verdad? Que es la información que yo estuve modificando previamente. No olviden que dentro pueden seguirnos por las redes sociales a la Subsecretaría de Estado de Tributación. Tenemos habilitados los medios o los canales de comunicación también como el call center y las consultas que pueden ser realizadas a través del link Contáctenos que está disponible en el sistema Marangatú. Y además estamos publicando de manera periódica los tutoriales, guías y normativas para el contribuyente. Bueno, desde ya muchas gracias y les cedo nuevamente la palabra a el señor Eduardo, si quiere hacer alguna acotación. Agradecer a todos quienes han participado y nada más decirle que estamos para las consultas a través de la opción contacto con de la SET 21 729 7000 y esperamos ahora que haya algunas consultas de los participantes que estuvieron visualizando esta presentación. Agradecemos a ambos conferencistas por su brillante ponencia de realizar la capacitación sobre la resolución 90/21.
En este caso, según los comentarios del Facebook, no estamos teniendo ninguna consulta referente a esta nueva resolución. Y para dar continuidad a esto, queremos hacer entrega de certificado de reconocimiento a nuestros conferencistas. Hacemos lectura del certificado. Certificado de agradecimiento otorgado al contador público Víctor Benítez por su disertación en el webinar Resolución General número 90/21, organizado por la UTIC C. Dr. Juan Luis Estigarribia y llevado a cabo a través de la plataforma Facebook Live como parte de los festejos del 25 aniversario de la UTIC el día lunes 15 de noviembre del 2021. Firma el profesor licenciado Raúl Salinas, profesor doctor Domingo Pedroso, profesor doctor Ricardo Benítez y el profesor doctor Hugo Ferreira. También se hace lectura del certificado de agradecimiento otorgado al licenciado Eduardo Cáceres por su disertación en el webinar, resolución número 90/21. Organizado por la UTIC, Dr. Juan Luis Estigarribia y llevado a cabo a través de la plataforma Facebook Live como parte de los festejos del 25 aniversario de la UTIC del día lunes 15 de noviembre de 2021. Firma también el licenciado Raúl Salinas, el profesor doctor Domingo Pedroso, el profesor doctor Ricardo Benítez y el profesor doctor Hugo Ferreira. Para ir cerrando nuestro encuentro, le damos el espacio a nuestros conferencistas para un último mensaje. ¿Le escuchamos? Bueno, nada más despedirnos y agradecerle a la UTIC por otra oportunidad más de poder compartir lo que la administración tributaria viene implementando en los últimos años para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Víctor, no sé si quiere dar una palabra. Desde ya, muchas gracias por la invitación y espero que le haya podido servir y de mucha ayuda la presentación y el interés por la nueva resolución. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor Benítez, Eduardo Cáceres. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes, ¿verdad?, en la transmisión. Nos despedimos de ustedes hasta un próximo encuentro. Todos tengan muy buenas noches.